Buenas tardes a todos. Vamos a la última sesión de nuestro módulo, la cual no es más que una categorización de los diferentes tratados bajo el amparo del llamado derecho convencional. La convención es el nombre doctrinal que se le asigna a la celebración entre entes soberanos que en términos muy análogos es muy similar a los acuerdos celebrados entre los particulares, solo que en este caso son los estados soberanos a través de los representantes de conformidad con su propia legislación quienes participan en estos acuerdos que obligan a los estados al conjunto de derechos o más bien, que someten a los estados al conjunto de derechos y obligaciones que se asumen en esa celebración de tratados. De acuerdo al alcance, vamos a encontrar una primera división entre los acuerdos ley, que serían tratados ley, y que dan obligaciones y derechos iguales y recíprocos a todos los miembros. Y esto es más del estilo de estructuras supranacionales como las Cortes Interamericanas o la propia Organización de las Naciones Unidas. Y luego tenemos una segunda categoría cuyos limitantes siguen la idea del pacta sunt servanda de los contratos, que son los tratados llamados tratado-contrato, y que el alcance de los derechos y obligaciones está restringido a los estados que lo han celebrado. Hay una subclasificación estaría dada por contratos multilaterales, en donde más de dos o más estados celebran esa convención internacional, que vuelvo a repetir, de ahí la idea de derecho convencional, y multilaterales, evidentemente, significa que varios estados participan. Bilaterales, cuando solo son dos estados, quienes celebran ese conjunto de convenciones. Ahora bien, evidentemente en nuestro país todos estos tratados están sometidos a la ley sobre celebración de tratados y tenemos, digámoslo así, un único mecanismo para la celebración de los tratados internacionales. Algunos otros países, como Estados Unidos, tienen más de un sistema de formación de tratados internacionales y esto hace que jerárquicamente cada tipo de tratado tenga un nivel diferente en su jerarquía normativa. Esto sobre todo en los tratados denominados fast track, que en realidad tienen más una característica de acuerdo desde nuestra perspectiva doméstica o nuestra legislación doméstica, y por lo tanto los tratados fast track tienen una jerarquía mucho menor que lo que corresponde a los tratados internacionales, de tal manera que su legislación la reduce por el límite inferior de un tratado internacional y lo manda a una ley que básicamente tiene el mismo nivel o un nivel superior de normas federales. Denme un segundo, por favor. Bueno, dicho lo anterior, otro de los temas que importa y que está relacionado con la unidad de la que estamos hablando es la materia de los tratados. En la actualidad, bajo lo dispuesto por los artículos 1 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma que regula nuestro sistema o la característica principal de nuestro sistema es el respeto a los derechos humanos.
Y en ese sentido, estos derechos humanos van a estar controlados por dos mecanismos: a nivel doméstico por la Constitución y a nivel internacional por tratados internacionales en los que México forma parte, y van a dar forma al llamado bloque de constitucionalidad, que, vuelvo a lo mismo, se sustenta en el tratado o en la Constitución para un mejor otorgamiento de protecciones de derechos humanos. De ahí entonces que tenemos una división que, si bien no viene en la lectura, está asociada en su última parte con el sistema de derechos humanos. Lo cierto es que esto tiene repercusiones para la jerarquía normativa nacional, de tal manera que la antigua y rígida jerarquía que establecía los tratados como segundo nivel en la jerarquía propiamente dicha, por debajo de la Constitución, hoy, tratándose de tratados internacionales en derechos humanos, tendrán, dependiendo del alcance de la protección, el mismo nivel que la Constitución. De tal manera que, para efectos de la división de tratados, tendremos tratados en derechos humanos y tratados en otras materias, como lo podría ser los tratados en materia comercial. Por lo tanto, refiriéndonos a este último supuesto de tratados internacionales en derechos humanos, hay que aprender a determinar en la protección de un derecho en cuanto a su contenido. Y esa evidentemente es una labor interpretativa que tiene varios mecanismos dentro de nuestro sistema nacional, ya sea a través del test de proporcionalidad, ya sea a través de figuras como el escrutinio judicial, en los que nos va a permitir determinar qué norma, bajo el principio de interpretación conforme, ofrece una mayor protección a un derecho humano en específico. Y de ahí entonces se determinará cuál es la norma que va a servir de norma suprema. Si la protección es igual o es incluso superior en la Constitución será la norma suprema aplicable. Y si es una mayor protección contenida en un tratado internacional en derechos humanos, es el propio tratado el que haría las veces de norma suprema en lugar de la Constitución. No quiere decir que se elimina la Constitución de la jerarquía, sino que se utiliza un tratado en beneficio del principio pro hominem, que, al igual que todo lo que vengo hablando, está concentrado en la redacción del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, entonces, es que nuestro sistema de derechos humanos tiene esa construcción. Y esto es importante para todas las áreas del derecho, pero particularmente para los mecanismos de defensa que son considerados fuera de los ordinarios. Estoy haciendo referencia específicamente al amparo. Y con esa protección se garantiza de una mejor manera la obligación, también contenida en el artículo primero, de que las autoridades, en el ámbito de su competencia, tengan que respetar los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas, insisto, competencias. De tal manera que, como ustedes se dan cuenta, ya en temas ya mucho menos relevantes para el efecto del derecho humano, los diferentes tratados en materia convencional que se han celebrado en materia civil corresponden generalmente, en algunos casos, a normas de derechos humanos, otras corresponden a normas de materia sustantiva, como la Convención sobre los Cheques, que hace referencia a nuestro texto de apoyo, y otras corresponden a materia de procesal. Y hay que agregar que, en última instancia, también hay una serie de acuerdos internacionales y modelos de ley que están más vinculados a la idea de la solución alternativa de conflictos, que, sobre todo en figuras tan novedosas como la contratación electrónica, algunos actos como el giveaway por vía electrónica, van a ser el sustento para establecer cuáles serán las normas
que regularán entre agentes jurídicos que se ubiquen en diferentes países soberanos. Y es evidente que esto también va a influir no solo en la propia conformación de la jerarquía normativa, sino también con lo que tiene relación con el artículo 17 sobre la obligatoriedad del Estado mexicano de conceder otros medios distintos a los procesos judiciales tradicionales para la solución de controversias. Y es una réplica, al final de cuentas, de los modelos internacionales de solución de controversias, como lo serían los paneles internacionales, cuando estos se aplican sobre todo en materia comercial. Y evidentemente en la materia comercial no es otra cosa más que una de las grandes aristas del derecho civil, o para ser más preciso, corrijo mi expresión, del derecho privado, y que por lo tanto las normas internacionales interesan para la determinación de la competencia del Estado soberano. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues como ustedes se darán cuenta con esta breve plática, hemos agotado la totalidad del contenido de la unidad 7 y por lo tanto hemos agotado ya los temas de estudio de esta asignatura, quedando pendiente solamente la recepción de sus trabajos de la sesión 7 el día de mañana, y con eso estamos dando por finalizado los trabajos de este módulo 15 de la licenciatura. Si no hay dudas o comentarios, les deseo el resto de la tarde la pasen de forma excelente y quedamos a la espera de los trabajos. Pásenla bien todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.